buenas noches, bienvenidos a En Contexto. Son las 19 horas puntualmente de este 15 de agosto, fecha de la fundación de nuestra capital, Asunción, tema del cual vamos a estar hablando hoy, pero antes quiero comentarles que vamos a hablar primero del retorno de Mario Abdo Benítez a la política. Después de un año de estar en silencio, el fin de semana pasado, en el programa Políticamente Incorrecto con Luis Vareiro, hacía su reentré Mario Abdo Benítez con un discurso, hay que decir, conciliador, aglutinante, de incluso tender un puente hacia el presidente de la República, Santiago Peña, y como siempre frontal en sus expresiones hacia el expresidente Horacio Cartes. Por eso, después de la reunión que mantuvo ayer con dirigentes del Partido Colorado, lo invitamos a uno de los dirigentes, quien tiene una posición, hay que decirlo, radical y coherente en cuanto a las críticas que hace al presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, Horacio Cartes. Se trata de Gerardo Soria, presidente de una seccional, quien está en este momento luchando por retornar a las filas del Partido Colorado. Gerardo, gracias por estar con nosotros esta noche. En primer lugar, contanos cuál es tu situación legal en este momento con respecto al Partido Colorado. ¿Estás fuera? ¿Estás adentro? ¿Cuál es tu situación? Antes que nada, Fito, gracias por la invitación. Sí, mi situación actual del tema de mi juicio para retornar al Partido Colorado, ya pasamos lo que es la justicia electoral, tuvimos una resolución en contra en el Tribunal de la Capital, eso apelamos al Tribunal Superior de Justicia Electoral y volvimos otra vez a tener otra resolución en contra, ¿verdad? Y hoy está eso en una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Está todavía pendiente de la Corte Suprema. Totalmente, y esperamos de que esa resolución se salga en cualquier momento y sea positivo para nosotros, ¿verdad? Porque lo que hicieron conmigo fue totalmente ilegal, inconstitucional, sin darme el derecho a la defensa, sin respetar el debido proceso, y por el solo hecho de hablar en contra del presidente del partido me echaron, ¿verdad? O sea, me echaron por mi dicho, ¿verdad? Totalmente violando la libertad de expresión, ¿verdad? En un partido donde somos, en nuestra carta fundacional comienza el acta donde dice es una asociación de hombres libres, ¿verdad? Sí. ¿Por qué tenía que retornar Mario Abdo Benítez para que ustedes nuevamente se movilicen dentro del Partido Colorado? Hace semanas nada más el presidente de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes, decía: se acabaron los movimientos internos, no hay más ismos en el Partido Colorado. Y días después reaparece Mario Abdo Benítez y tienen una reunión importante, hay que decir, con los dirigentes ayer en San Bernardino. Por supuesto, no es que estábamos esperando para reunirnos, en realidad que había una efervescencia dentro del equipo de lo que conformábamos en su momento el movimiento Colorado Añetete, y ya había una efervescencia, como te digo, de buscar el retorno, que alguien lidere nuevamente esa disidencia dentro del partido. Y permanentemente había contactos con el presidente de la República de parte de esa dirigencia de base, pidiéndole que aparezca, que sea una vez más el portaestandarte de esa disidencia dentro del partido, porque por más que hoy Horacio Cartes quiera plantear de que nos opama el movimiento, como dijo varias veces, eso es imposible en el Partido Colorado, ¿verdad? Es antinatural eso en el Partido Colorado. Es antinatural, y en cualquier otro partido, ¿verdad? Sí. Porque no terminó hace rato esa historia del pensamiento único, ¿verdad? Eso ni en la época de la dictadura no se podía obligar, porque siempre hubo bandos opuestos dentro, claro, inclusive de la dictadura, ¿verdad? Tradicionalismo, militancia, mopoco, ¿verdad? O sea, eso es imposible, ¿verdad? Y querer venir a fuerza de billetera, a fuerza de presión o a fuerza de extorsión, querer unificar los criterios dentro de la Junta de Gobierno es totalmente improcedente, ¿verdad? Por eso nosotros hemos pedido al presidente de que salga a hablar, una vez más a hacer este sacrificio, porque como muchos decían, él ya no necesita hacer esto, ya llegó a la cúspide, que es la presidencia de la República. Y normalmente alguien como él o como cualquiera que ya pasó por esa etapa tendría que llamarse a silencio y estar dentro de lo que famosamente se llamaba dentro del Partido Colorado los osos blancos y ser, claro, como un Caraiguazú, ¿verdad? Pero hoy le necesitamos a Mario Abdo Benítez, más todavía por su vocación democrática que tuvo durante los 5 años, y demostró de que fue el único presidente de la República en esta transición democrática
que nunca habló de una posibilidad de reelección y lo mantuvo desde el primer día hasta el último día, ¿verdad? O sea, Bueno, dijo al ser preguntado en el programa de Luis Vareiro, candidato a nada, dijo. por supuesto. No voy a ser candidato a nada, ni a presidente de Cerro Porteño, a nada, ni comisión vecinal. ¿Cómo puede liderar un proceso una persona que no va a encabezar ninguna lista? Porque él es un gran articulador, ¿verdad? Eso es indiscutible. Eso nosotros vimos durante su gestión como senador, donde él era la bisagra siempre que articulaba esas fuerzas democráticas contra el atropello constitucional y esa enmienda sangrienta que tuvimos, ¿verdad? O sea, él es un gran articulador, es un líder nato y la gente lo reconoce como tal. Entonces es muy fácil tener ese liderazgo de un movimiento y de un sector que pueda ser la voz disidente dentro del partido. Y también, como él lo manifestó en un momento dado, ¿por qué no llegar a ser el articulador y uno más de una fuerza democrática que pueda ser el soporte nuevamente ante esta embestida que están queriendo llevar adelante los cartistas, ¿verdad? Caracteriza, por favor, lo que ustedes ven del cartismo como proyecto. ¿Cuál es el proyecto del cartismo? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué generan reacción de parte de ustedes el cartismo si tienen mayoría, si están en todas las instituciones, si tendrían que tener, digamos, carta blanca para todo lo que quieran los dirigentes colorados? Porque el cartismo no es coloradismo. Uno, ellos no comulgan los principios y las doctrinas y los ideales de Bernardino Caballero. El cartismo es un grupo que está concebido como para defender los intereses de su patrón. Entonces, y los intereses de su patrón no son los intereses de la patria, ¿verdad? Entonces, vos podés decir hoy sí, tiene mayoría, tiene copada, pero esa mayoría y ese copamiento que lo realizan no lo hacen en forma positiva para que fortalecer las instituciones republicanas, no, lo hacen de forma para transgredir leyes, la Constitución Nacional, perseguir a adversarios, acallar la disidencia, acallar la oposición. Tenemos el caso claro de Katia González. ¿Cuál era la necesidad de echarle a Katia González del Congreso Nacional? Porque no le gustaba su voz estridente y la forma en que gritaba para hacer oposición. O sea, ¿cuál era? ¿Qué ganamos con eso? El país, ¿qué ganó? ¿Verdad? La imagen de una mayoría autoritaria. Y ese es el itinerario que ellos siguen. ¿Verdad? Un itinerario autoritario de copamiento y y ahí ya lo dijimos recién, de resumirse, opala movimiento, sí. opata la disidencia, opata la oposición, se abre el unicato, porque ayer vimos esa encuesta que salieron por un año donde ellos mismos estaban publicando la percepción de la gente de que el 95% de la ciudadanía piensa que acá el único que manda es Horacio Cartes, y eso no lo dice Gerardo Soria, lo dijeron en su propia encuesta. O sea, estará muy feliz Horacio Cartes. Estará muy feliz, pero la ciudadanía, ¿cómo está? Ahora, Horacio Cartes vence a Colorado, el cartismo vence a Colorado Añetete o a Fuerza Republicana cuando Fuerza Republicana estaba en el poder, cuando Mario Abdo Benítez era presidente de la República. ¿Qué les hace pensar que pueden ganarle a Horacio Cartes estando fuera, sin la lapicera? Eso también hay que analizar. Las coyunturas son diferentes, ¿verdad? Nosotros teníamos la candidatura de Mario Abdo Benítez a la presidencia de la República y Marito nos hizo 10 apariciones públicas como candidato, ¿verdad? Porque hay una realidad, y lo reconoció la vez pasada en el programa de Luis Vareiro, ¿verdad? Cuando dijo que Luis le preguntó cuál era su error, y fue la articulación política dentro del Partido Colorado. Y eso es así, ¿verdad? Porque él... todos esperábamos las famosas bajadas de línea, todo. Se le cuestionó muchísimo. Se le cuestionó muchísimo por eso, ¿verdad? Pero, ¿qué él hizo? Él se dedicó íntegramente a lo que fue la función de presidente de la República y pensando que de esa forma y de esa manera iba a tener el acompañamiento político a veces y la madurez de muchos actores políticos. O sea, si el cartismo está en el poder, es responsabilidad de ustedes, de los colorados. No. Hoy yo tengo que hacerme la culpa porque uno tiene que ser coherente en este tipo de análisis, ¿verdad? Y vos me conocés de hace años. De hace años. Fuimos compañeros de facultad en ciencia política y los análisis que lo hacíamos en ese momento, ¿verdad? Uno tiene que reconocer. Yo siempre dije, nosotros perdimos
por nuestros errores, no porque el cartismo fue más guapo que nosotros, ¿verdad? Por esa falta de articulación del presidente de la República, que se dedicó íntegramente a la presidencia de la República por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y eso nadie puede desconocerlo, ¿verdad? Él nunca estuvo, y las veces que estuvo, como dijeron en campaña, hizo 10 apariciones públicas durante la candidatura a presidente de la Junta de Gobierno, y no hay forma de que y el desgaste natural que tenía en ese momento como presidente de la República, que era normal, porque sí, no, tenemos que tener en cuenta que el cartismo desde la hora cero empezó a hacer un trabajo de desgaste de la figura de Mario Aldo Benítez. Ayer dijo Mario Aldo Benítez, ojalá no le chantajeen como me chantajearon a mí, a Santiago Peña, ojalá no lo mantengan chantajeado como me chantajearon a mí. ¿Quién le chantajeaba a Mario Aldo Benítez? Hay muchísimos parlamentarios del cartismo que hoy reniegan y dicen cosas de Mario Aldo Benítez que nosotros le veíamos haciendo el lobby, eso en instituciones públicas y pidiendo ciertas cosas y eso. O sea, él era empezando por actores principales de ese equipo. O sea. Una consulta que te quería hacer, porque hablaste de articulador y veían las imágenes ahí. Estas son imágenes de archivo, pero en el almuerzo que tuvieron ayer en San Bernardino, al lado del presidente de la República, ahí se lo ve a Hugo Velázquez. Y vos, Gerardo, sos una de las personas que cuestiona permanentemente a Horacio Cartes como significativamente corrupto, como una persona que está supuestamente vinculada a grupos terroristas, y prácticamente las mismas acusaciones las tuvo Hugo Velázquez, que está sentado en la mesa al lado de Mario Aldo Benítez. ¿Cuál es la diferencia entre Hugo Velázquez y Horacio Cartes? La diferencia entre Hugo Velázquez y Horacio Cartes es lo siguiente, ¿verdad? Y lo dijo ayer nuestro vicepresidente, ¿verdad? Él se sometió a la justicia, él pidió los antecedentes que se averigüen en la Fiscalía acá paraguaya si había alguna causa abierta, se solicitaron vía misivas judiciales a los Estados Unidos sobre causas, le respondieron de allá que no había ninguna causa judicial, y como dice él, y lo dijo ayer cuando llegó, yo me voy a someter a la justicia y cuando yo limpie totalmente mi nombre, voy a entrar otra vez a la arena política. En cambio el otro sabemos su antecedente, viene desde la época de Añares, cuando yo estaba en el primer grado, él estaba entrando esposado ya por cuestiones de evasión de divisa en Tacumbú, ¿verdad? O sea, y hoy quieren decir, hoy justamente estaba posteando algo, ¿verdad? Ellos dicen, por José Ortiz y todos los tabesianos, dicen, culpa de Marito es de que Tabesa, hoy una empresa que da mucho trabajo, esté con una mala reputación. No es por culpa de Marito. Hay entrevistas y ustedes saben, lo pasaban por sus medios y eso, en la época cuando Horacio Cartes era presidente, salía sendos informes de lavado de dinero, de contrabando. Los cables de Wikileaks. Sí, los cables de Wikileaks. Antes de que Cartes sea presidente ya. Antes de que Cartes sea presidente, cuando era presidente y él abría USA Tabaco y USA y bebidas en Estados Unidos, ¿con quién estaba haciendo? Había sido interconectando ahí con gente de la agencia ya de una agencia ATF, sí. O sea, la agencia que investiga el tabaco, las armas en Estados Unidos. Claro, sí. ¿Verdad? Y eso o sea, eso fue durante su gobierno. O sea, que no venga a decir que hoy Tabesa y Horacio Cartes son las carmelitas descalzas. No, es así. Él es un significativamente corrupto, sancionado por los Estados Unidos por su implicancia con el crimen organizado. ¿Y qué vemos, verdad? O piensan que hoy la federal, cuando incautó otra vez sus cigarrillos de contrabando, ¿quiénes son los que llevan? ¿Verdad? ¿Qué pasó hoy después de la reunión que ustedes tuvieron ayer? ¿Cuántos dirigentes eran los que estaban en San Bernardino? En realidad, esa reunión iba a ser cerrada para 10 personas que eran los del comando en cada departamento. O sea, el primer listado de invitados no alcanzaba a 200 personas, ¿verdad? Pero después la gente se iba sumando, llegamos a 270 personas, ¿verdad? ¿Y cuál fue la reacción hoy en filas del oficialismo colorado, del cartismo? Y ellos por más que quieran minimizar ese acto, están preocupados hoy porque en un año de gobierno, que se pasaron tirándole la culpa al gobierno anterior y al Marito Aldo, no hicieron absolutamente nada. Y la dirigencia y el pueblo colorado ve eso con mucha preocupación, ¿verdad? Entonces, saben de que una salida de Marito, saben de que la gente saliendo otra vez a armar los cuadros internos entre el Partido Colorado, eso
eso les va a perjudicar grande para las municipales. Sobre todo la dinámica electoral que tienen ustedes. Como Partido Colorado, ustedes están permanentemente en campaña. Sí, es así. En el Partido Colorado nosotros ganamos una elección y al día siguiente nos preparamos para la otra. Y estamos así, y esa musculatura que tenemos como partido es la que nos sostiene en el poder, ¿verdad? Y fue la que en su momento también, cuando vinieron los cartistas en el periodo de Mario Aldo Benítez, que fue también un error nuestro, ¿verdad? De permitir llevar adelante aquel proyecto que era Concordia, el operativo Cicatriz y eso, ¿verdad? Porque, ¿qué nombre, verdad? Operativo sí, Cicatriz. Operativo Cicatriz, ¿verdad? Hacía mención al patrón, ¿verdad? Es lo que todos pensamos en ese momento, ¿verdad? Bueno, sí. Y claro, pero bueno, vinieron ciertos amigos que se fueron ya cuando eso había sido, venían después ya como infiltrados a querer adormecer las bases de Añetete, cuando nosotros teníamos la posibilidad, cuando eso como movimiento salir y ganar la mayor cantidad de intendencias posibles para el equipo. Pero lograron convencerle cuando eso a la dirigencia nacional de que vamos a salir para tratar de aminorar los golpes a Mario Aldo Benítez, para tratar de darle tranquilidad y estabilidad al gobierno, y fue totalmente lo contrario. Fue totalmente lo contrario. Pero ¿cómo cayeron ustedes en eso? O sea, que ingenuos no son. 70 años de poder, de ingenuos no se lo puede tildar. ¿Quién eran los actores cuando eso, verdad? Era José Alberto Alderete, que fue el coordinador, Beto Velar y Juan Carlos Alaverna, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos, como yo siempre dije, ellos, aquella vez que tuvimos el primer percance... En quienes ustedes confiaban. Claro. ¿Verdad? En el 2019, cuando tuvimos el primer percance, ¿verdad?, del primer intento de juicio político que se hizo, ellos cuando eso se fueron supuestamente a hablar con Horacio Cartes, sin autorización de Mario Aldo Benítez, y eso hay que aclararlo, ¿verdad?, siempre. ¿Y frenaron el juicio político? No, no fue así. La frenada del juicio político vino por otro lado. La frenada del juicio político, nosotros a las 10 de la noche de ese día antes ya lo teníamos. Tanto es así que a las 2 de la mañana la senadora Lina Samaniego sale en Bruguicharoga y en la prensa y le dice: ellos pueden intentar un juicio político en diputados, puede pasar por el Senado, jamás va a pasar. Porque no había los números. Claro. O sea, ese tema de que supuestamente al día siguiente ellos... No. Era mentira, ¿verdad? Era mentira. Pero desde ese momento esos tres actuaron ya como caballos de Troya. Había sido como dobles agentes. Como dobles agentes, ¿verdad? Y lo que hicieron fue adormecer el equipo, ¿verdad? Juan Carlos Alaverna, Beto Velar y Alderete. José Alderete, ¿verdad? Que fueron los coordinadores de Concordia. Que hoy están con Cartes. Y como premio de ese adormecimiento de nuestras bases coloradas. Y fueron también los que de a uno empezaban a llevarle a nuestros dirigentes, ¿verdad? Después, ¿verdad? Te quería preguntar respecto a esta expresión que hacía Mario Aldo Benítez en el programa de Luis Vareiro, diciendo que él pretende de alguna manera apoyar en un proceso contra un proyecto autoritario, totalitario, sumándose a la oposición, coordinando con la oposición. ¿Te parece que eso es posible? Claro que es posible, ¿verdad? Por eso los cartistas están todos asustados, ¿verdad? Porque como yo te dije, nadie puede desconocer el rol articulador y democrático de Mario Aldo Benítez, y lo hizo así durante su periodo como senador, ¿verdad? Y nosotros fuimos la fuerza colorada que estuvimos marchando en todas las marchas que se hicieron a las plazas, en las calles, en contra de la enmienda constitucional, porque como lo decía ayer el presidente en su discurso, si no era por esa facción del coloradismo que buscaba hacer respetar la Constitución Nacional, que buscaba hacer respetar las instituciones democráticas, no iba a haber una frenada a ese intento que en su momento, ustedes saben, si ya tenían todos los votos, votaron, ya consiguieron la enmienda, si no había esa fuerza acompañada de un sector colorado democrático, eso se llevaba a tambor batiente. ¿Y pensás que se puede repetir un proyecto como eso? Yo creo que sí, porque hoy en día hay una mayoría que está en contra de este proyecto autoritario. Ellos pueden tener, como te dije, ellos pueden llevarle a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, a los intendentes, a quienes, por cierto, se les llamaba lista en la Junta de Gobierno para venir a darle su apoyo a Horacio Cartes ante esta ratificación de sanción. Eso no es nuevo en el Partido Colorado, Gerardo. Pero nunca la lista siempre se usó en el Partido Colorado con los funcionarios públicos para los actos de campaña de cualquiera de los candidatos. No, pero yo te voy a decir una cosa, nunca se dio de esta manera en que se da ahora. Normalmente
se daba ese tipo de cosas para saber quiénes son los que vinieron, pero nunca hubo persecuciones y eso, sino para saber quiénes son tus adherentes, ¿verdad? ¿Quiénes son realmente tus adherentes? ¿Verdad? Nunca hubo presiones, o acaso durante la administración de Mario Aldo Benítez hubo eso, no hubo, o si no, hubiera sido otra la realidad hoy. ¿Cuál es tu historia respecto a la persecución que vos sufriste? ¿Vos perdiste el empleo, perdiste la afiliación? ¿Podés entrar en la seccional de la cual sos presidente o no te dejan entrar en la seccional? Yo, en primer lugar, la persecución que hubo dentro del Partido Colorado fue, como te dije, totalmente ilegal. Me quisieron acusar supuestamente de traición al partido, que supuestamente trabajé por la oposición. No lo pudieron demostrar porque no fue así, nunca fue así, ¿verdad? Entonces me echaron por mis dichos, ¿verdad? Ellos decían, en el mismo momento en que me salió la resolución me quitaron del padrón, ¿verdad? Pero yo soy el presidente de mi seccional. Yo fui electo por mi pueblo y le desafío a Horacio Cartes y a toda esa cúpula del Partido Colorado que me vayan a querer echar mi seccional. Supercuela no muñata muy antes que era la ojona, así de sencillo. Y en el día que se bajen otra vez para que competir, y les voy a volver a ganar. Porque nosotros siempre estuvimos cerca de la gente, ¿verdad? Eso es por un lado. Y por el otro lado, en el tema laboral, ellos en todos los programas que eran del equipo de Cartes anunciaban lo que me iban a echar una vez que lleguen el 15 de agosto y cumplieron. Y cumplieron, me abrieron un sumario traído de los pelos de una sola hoja donde decían de que yo supuestamente tenía inasistencia injustificada. Yo era secretario general de mi sindicato. Me levantaron mi resolución donde me reconocían a mí como secretario general del sindicato del Ministerio del Trabajo, ¿verdad? O sea, usaron todos los resortes que tienen. Todos los resortes, pero de forma totalmente ilegal. De forma totalmente ilegal, yo ya estaba allá. Bueno, pero es un ejemplo de cómo pueden actuar, Pero ¿verdad? por supuesto, ¿verdad? O sea, Ministerio de Trabajo, Fiscalía, Ministerio de Trabajo, Justicia Electoral, todo tienen a su disposición. Imagínate que en el sumario sale y dice de que supuestamente había maltrato a compañeros de la institución y eso. Y yo le decía, ¿y dónde están las pruebas? ¿Cuáles son? Se abrió un sumario, ¿cuáles son los hechos? Pues no existía. Otro hecho era que supuestamente hacía actividades no propias a la institución en horario laboral. ¿Cuáles eran esas actividades? Yo estaba como coordinador, yo era el asesor de responsabilidad social, por lo tanto me tocaba a mí coordinar todo el tema de la selección de becas de Itaipú. Se va un medio de prensa a hacerme una entrevista sobre el tema de becas y, por supuesto, la pregunta obligada allá al final, la última pregunta era, ¿y cómo está el tema de la campaña? Y porque hice una opinión política contra Horacio Cartes en ese momento, entonces esa era mi opinión. O sea, imagínate, coartando, o sea, me echaron del Partido Colorado por atropellar mi libertad de expresión y también del trabajo, ¿verdad? Y ¿cómo ¿a qué va la pregunta, Gerardo? Porque uno analiza y dice, cuando te tocan del trabajo, de tu sueldo, de tu forma de subsistir, te golpean muy fuerte y te golpean a toda tu familia. ¿Cómo se sintió eso? Fue terrible, fue terrible. ¿Y cómo vivís? Fue terrible porque eso impactó, como decía, en mi familia, ¿verdad? Porque no... Funcionario de Itaipú, un salario muy importante. Sí, funcionario de Itaipú, salario importante, ¿verdad? Vos tenés compromisos asumidos así, claro, como yo tenía y como tengo hasta hoy, ¿verdad? En bancos de plaza y eso, ¿verdad? Fue terrible realmente. Mi señora y todo... fue terrible, ¿verdad? O sea, lo que se busca es que agaches la cabeza y vayas a pedir clemencia. Así mismo. Que beses el anillo, que te vayas y hables. Y yo recuerdo, no sé si es lo que ocurrió, pero una señal para todos demasiado llamativa fue la de Rodolfo Friedman en una reunión con Horacio Cartes, cuando Horacio Cartes le dice, después vamos a hablar de tu tema, Rodolfito. Sí, es que es así. Después de haberse enfrentado, el cartismo busca golpearte de todas las maneras y arrodillarte, ¿verdad? Y si vos no te arrodillas, te busca y hasta fundirte, ¿verdad? A mí se me abre un sumario, yo demuestro en el sumario que estaba siendo ilegal, entonces recurro, como ya he visto que era una cuestión política, eso recurro a amigos esos que se fueron a hablar inclusive con el director Lucho Zacarías, y Zacarías le dice a unos senadores que se fueron a hablar, le dicen, no, yo tengo orden de Horacio Cartes de echarle a Soria. O sea,
Así categórico, o sea, acá no se trata de nada ilegal, porque dice, esto es algo ilegal, este está haciendo... No, acá no se trata. Claro. ¿Verdad? La orden estaba ahí. La orden estaba ahí, ¿verdad? Y hubo senadores... O sea, no era orden de Santiago Peña, presidente de la República. No, Santiago Peña ya lo dijo el presidente de la República, es un actor secundario en este gobierno. ¿Cuál es tu opinión? Un año de gestión de Santiago Peña. Y realmente un año perdido, porque Santiago Peña entró a jugar el partido de Horacio Cartes, a jugar a pasar la factura que Horacio Cartes quería pasarle a los actores políticos que no estuvieron con él. O sea, un año de vendetta y sin resultado. Si no hubiéramos tenido ahora si no hubiéramos conseguido la calificación de grado de inversión, esto hubiera sido un fracaso total. Pero Santiago Peña lo hace convencido, lo hace a voluntad o está buscando de alguna manera independizarse, despegarse de Cartes y hacer su propio gobierno. Santiago Peña y todo ese equipo es parte del cartismo. Es resultado de Horacio Cartes. O sea, él es un producto de Horacio Cartes. Algunos dicen que está secuestrado ahí y bueno, siguiendo esa tesis, entonces tienen el síndrome de Estocolmo masivo, toda esa gente, porque le aman a su actor, ¿verdad? O sea, eso hay que ser categórico, ¿verdad? No hay que ser un avesado analista político para ver lo que está pasando hoy en el contexto nacional y político, y lastimosamente eso está afectando al país. Ahí es donde a nosotros... por eso es que nosotros salimos enfrente a esto, ¿verdad? No puede ser que el gobierno hoy esté totalmente a disposición de los caprichos de Horacio Cartes. ¿Verdad? Esto último que hicieron con este comunicado contra la embajada, como si fuera que el embajador es el culpable de las sanciones, como si fuera que el embajador es culpable de la vida delictual de Horacio Cartes o las oscuras transacciones de sus empresas. O sea, vamos, seamos un país serio y que el presidente tiene que asumirlo como tal. O sea, el presidente de la República llegó a una escala donde llegan muy pocos paraguayos, ¿verdad? Y tiene que asumir como tal, es un compromiso que él tiene con todos los paraguayos, no con Horacio Cartes. Y si realmente tiene una honestidad intelectual, tiene que asumirlo como tal y tiene que patear el tablero y decir, señores, a mí es el que me van a jugar el día de mañana. Pero si eso no le importa, entonces... ¿Te parece que se está deteriorando Horacio Cartes en el sentido de las decisiones que le obliga o que impone que se tomen por parte del gobierno? ¿O tiene cada vez más poder? Claro que tiene poder, eso no podemos desconocer, ¿verdad? ¿O dónde se fueron los diputados cuando surgió este tema? ¿A quién se fueron a darle loas? ¿Dónde se fueron los senadores? ¿Qué comunicado quitaron? Los gobernadores, los intendentes que ahora... ¿Quién es el que manda en el país? Es Horacio Cartes, no es Santi Peña, ¿verdad? Y cada día está más deteriorado la imagen como país, por más que tengamos hoy el grado de inversión. ¿Quién es el que te va a venir a invertir en un país donde saben quién es el que maneja el Paraguay? ¿Verdad? Y yo creo que este señor, antes, y lo vimos en los chats de su abogado con el fiscal, ¿verdad? Aquel famoso ese, por eso toma tanto. Yo creo que ahora está 24/7 en pedo, ¿verdad? Hay más persecuciones a la vista ahora que Mario Abdo resurge y reúne a la disidencia colorada. Categórico. Acá en una avalancha de persecuciones, ¿verdad? Nosotros ayer cuando nos estábamos yendo a la reunión, a mí me llaman varios presidentes seccionales que son funcionarios públicos que presentaron inclusive permisos particulares para no ir y que fueron llamados por diputados, que fueron llamados por sus... o sea, prohibiéndole que vayan a la reunión. ¿Verdad? Prohibiéndole que vaya y que se iba a iniciar sumarios y eso. Y mucha gente que estuvo ahí ayer ahí, hoy ya nos llamaron y nos dijeron, ya me llamaron de mi institución, me dijeron para que mañana me presente frente a la directora fulana, frente al director fulano. O sea, acá hay una escalada de persecución brutal. Claro. Gerardo Soria, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias y decirle a
a todos los paraguayos y en particular a los colorados de que, como les decía antes, no pierdan la fe. Hoy estamos nuevamente ya en la cancha, ¿verdad? Vamos a salir a recorrer el país con el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y a formar los cuadros para consolidar nuevamente este frente democrático dentro del Partido Colorado para no permitir esta avalancha autoritaria de Horacio Cartes. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando del aniversario número 487 de la ciudad de Asunción. Gente del sector privado tiene propuestas para Asunción y la pregunta que nosotros nos hacemos ¿es este el peor momento de Asunción? A la vuelta de la pausa. 19:36, continuamos aquí en Contexto en un día de festejo, de festividad. Día de la Fundación de Asunción, Día de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción, y son 487 años de nuestra ciudad capital. Por eso hoy invitamos a dos protagonistas del sector privado que tienen una opinión, tienen propuestas, tienen un análisis de lo que ocurre con nuestra ciudad capital. Quiero saludar al arquitecto Víctor González Acosta. ¿Cómo estás, arquitecto? ¿Cómo te va? Un gusto, Fito, este día memorable de la fundación de nuestra ciudad, estar aquí, compartir con la gente, compartir contigo, un placer. Gracias por estar con nosotros. Y también está Sebastián Peña de la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción, AMCHA. ¿Cómo estás, Sebastián? Así, ¿qué tal? Buenas noches, Fito, arquitecto, ¿cómo estás? A la gente, bueno, contento, así como decían, Asunción un año más, camina los 500 años, así que estamos ahí. Es cierto, tenemos que prepararnos para los 500 años. Nuestra compañera Clara Acevedo hizo ayer un informe con la gente en nuestra ciudad capital, donde le preguntaba a la gente, bueno, cómo está la ciudad, y donde las imágenes hablaban por sí solas. Es parte de lo que se ve en el Centro Histórico de Asunción, y este es el informe. Se dice que la capital de un país representa su identidad, además del extraordinario valor simbólico para la construcción de una nación. Asunción del Paraguay, denominada la Madre de Ciudades, llega a su aniversario 487 años de fundación, con mucho que mejorar y una imagen que rinde tributo a la falta de gestión municipal. Las calles llenas de baches, las veredas rotas, basuras en varios rincones, edificios abandonados y un centro que, pese a su ubicación privilegiada cerca de la bahía, fue perdiendo ocupantes por el alto precio de los impuestos, la baja inversión en mejoras, la falta de transporte público y la inseguridad que obligó a muchos a rendirse, al punto de poner a la venta o alquilar sus propiedades. Las calles son una vergüenza. Asunción está medio abandonada por culpa de eso. Y yo creo que los culpables son los políticos, que son los que administran la plata, que es para arreglar eso. Porque no solamente en Asunción llueve, en otras ciudades también llueve. Y las calles no están como acá. Asunción es una belleza, pero Asunción, pero no las calles, porque las calles están un desastre y las propiedades están abandonadas por culpa de los altos impuestos. Pero la Asunción es una belleza, y siempre fue. Los ciudadanos se quejan todo el tiempo de la gestión del intendente actual, Óscar Nenecho Rodríguez, cuestionando duramente su administración. Según reporte oficial, hace 2 años, la Municipalidad de Asunción gastó el equivalente a 60% del presupuesto en salarios y apenas el 9% en obras. Suelo caminar por las calles por acá, más o menos a cada 8 cuadras, y las calles están muy mal. Hay indigentes por doquier, yo a veces tengo miedo de que me roben. También las aceras están hechas un desastre y en general la calle está horrible para caminar, porque nos pagamos los impuestos y gracias a eso se tendría que estar manteniendo las calles, pero no vemos mejoría. Hace falta un arreglo total general de las avenidas, los jardines, acá especialmente Plaza Democracia, que caminamos mucho por acá, ¿verdad? Hay muchos turistas, y para que lleve una buena imagen, un recapado general grueso hace falta, no finito como ellos suelen hacer. Los asuncenos y visitantes exigen una ciudad que luzca todo su potencial y resplandor.
porque una mejor capital es posible para que todos vuelvan a enamorarse e inspirarse mientras transitan sus calles. Yo le veo a mi Asunción querida muy triste, muy dolida, pero no está en nuestras manos la solución. Yo creo que con un esfuerzo mancomunado de todos lograremos por lo menos ofrecerle al extranjero que venga la vereda, que se caiga en ningún bache de la vereda, porque inclusive las veredas están todas rotas. Es triste mi Asunción querida, lastimosamente, pero de todos modos la amamos. Bien, era el informe de Clara Acevedo respecto a lo que, bueno, algunas calles de Asunción muestran y lo que algunos ciudadanos piensan. Por eso nosotros convocamos a gente que está en el mundo de las empresas, de la movida, del centro histórico, para que veamos cómo salir de esta situación. Arquitecto González Acosta, ¿ustedes están conformando un consejo asesor para el desarrollo de Asunción? Es una iniciativa que busca reunir a todos los sectores para tratar de salir de esta situación, me imagino. Tal cual, así es así, Fito. Se está conformando lo que se llama el Consejo de Asunción con organizaciones de la sociedad civil, varias, porque finalmente la ciudad es un hecho colectivo, entonces lo vamos a resolver de manera colectiva entre el sector público, la sociedad civil y el sector privado. Pero cuando uno ve esto, ¿verdad? Por supuesto, estas son las consecuencias de problemas que son estructurales. Sí. Estas son las consecuencias, ¿verdad? Entonces, más allá de la crítica que tenemos con los gobiernos de turno, más allá de nuestras quejas con el tema de la infraestructura, de la seguridad, del problema de la movilidad, ¿verdad? El transporte público, etcétera, yo creo que el desafío mayor está en, ahora que estamos en los umbrales de cumplir 500 años, finalmente los asuncenos tomemos la decisión de qué ciudad queremos, cómo queremos pararnos como ciudad ante el país, ante la región, ante el mundo. Y leía yo hoy, recién al entrar al canal, me pareció espectacular y viene muy bien a esto, hice un cartel, ahí está en la entrada, sí. Decía, para quien no tiene rumbo, ningún viento es favorable. Y yo creo que eso nos pasa en Asunción, nos falta una visión de ciudad y esa visión tiene que ser una visión compartida entre todos los ciudadanos para poder avanzar en esa dirección y revertir este proceso de deterioro creciente que tenemos, claro, en todos los aspectos. Otras ciudades lo han hecho, ¿verdad? El caso de Medellín, pongo como ejemplo. Es cierto, en los años 80 hace pocos años nomás era la cueva del narcotráfico, sí, de Pablo Escobar, era el dueño de la ciudad. Hoy es un destino turístico mundial, es el centro tecnológico en América Latina, Curitiba, o sea, podemos citar Barcelona, cientos de ciudades, o Miami Beach, que era un área de la ciudad que estaba ahí, que nadie iba porque era un peligro ir ahí. Hoy es el centro turístico de toda la zona de Miami, de toda la zona de Florida, ¿verdad? Entonces, lo importante para mí, primero que nada, es definir una visión. ¿Qué queremos ser? Vamos a ser una ciudad, un gran hub de servicio, de transporte, de carga, aprovechando esta situación en el medio de los dos océanos, aprovechando que somos un centro multimodal y volviendo a las raíces de nuestra fundación, que éramos madre de ciudades. Sí. ¿Por qué no podemos volver a repensar Asunción como un centro clave de toda América Latina, porque está en un centro multimodal, tiene la hidrovía, es la ciudad más cercana a todas las capitales en transporte aéreo, tiene hoy con todo el sistema de comunicación entre el Atlántico que produce y el Pacífico que consume, nosotros estamos en el medio. O sea, en base a todas esas potencialidades, yo creo que tenemos que definir como ciudad qué queremos ser. Como San Pablo lo habrá elegido, decidido en su momento, queremos ser una ciudad industrial. Sí. Y así lo fueron, ¿verdad? Entonces, en base a eso, para mí es la primera gran decisión que hay que tomar y actuar luego en consecuencia. Si decidimos que vamos a ser una ciudad turística, tengo que promover todo lo que significa turismo, como hizo Salta en Argentina. Sí. Hace pocos años no existía, pero establecieron eso como la visión del país, de la ciudad, y hoy tienen vuelos aéreos en un centro, todo el mundo fuimos, claro, a Salta, un destino ¿verdad? obligado, un destino obligado, sí, casi. Sí. Entonces, a partir de ahí vienen otras decisiones que también son estructurales. Y yo creo que ahí la primera es la decisión política. Asunción
es víctima de su capitalidad. Asunción es el centro administrativo de la República, a diferencia de otras ciudades capitales como Buenos Aires, que tiene descentralizado el poder administrativo. En Asunción está totalmente concentrado. Y por otro lado también es víctima de la migración interna. Esa persona, esa familia de San Pedro, que terminó vendiendo sus pocos terrenos, y que ¿dónde va? Va a Asunción, va a los bordes de Asunción. Claro, entonces Asunción, es momento que Asunción tenga y gestione la condición de ser una ciudad autónoma, como es México, como es Ciudad de México, por ejemplo, donde el Estado tiene que participar de las decisiones y del presupuesto, porque finalmente el tema de la infraestructura no es Asunción solamente, es Asunción y Gran Asunción. Claro. Buenos Aires también ciudad autónoma. Claro, Buenos Aires es ciudad autónoma, entonces el transporte público que digamos, viaja de barrio en barrio en Asunción termina en una ciudad del central, o sea, está profundamente vinculado. Entonces es el momento que las autoridades y todos nosotros incidamos en que se tome una decisión política trascendental, que es convertir la ciudad de Asunción en una ciudad autónoma en base a estos temas que te decía, ¿verdad? El otro eje fundamental es el eje de la economía. Una ciudad con la población y la densidad que tiene Asunción no es sostenible. Desde el punto de vista de la economía urbana es absolutamente insostenible una ciudad con 50 habitantes por manzana, cuando el promedio de todos los manuales y los organismos multilaterales habla como mínimo. Yo quiero hacer una ciudad sostenible, mínimo tengo que tener 120 personas viviendo en una manzana. Entonces 120 pagando el transporte público, la infraestructura, la movilidad, la seguridad y todo lo demás. Y ni hablemos de ciudades, estamos hablando de ciudades intermedias, Rosario, Santa Fe. No hablemos de Buenos Aires, que llega a 240, o San Pablo, que está en 280. Si uno toma esa zona de Puerto Madero en Buenos Aires, está por encima de los 240. O sea, ese es un gran desafío elemental de economía urbana, ¿verdad? ¿Y cómo resolvemos eso? Tenemos que repoblar la ciudad. Y crecer hacia arriba. Claro, y densificar, compactar. Esto, los grandes planificadores a nivel mundial ya lo descubrieron hace mucho tiempo. No hay manera de ser eficiente en una distancia, en un área enorme con tan poca gente. Como llevar agua al Chaco o el desagüe cloacal al Chaco. Entonces, no llega ni la mitad. Esa para mí, Fito, es una otra gran decisión estructural que va a requerir medidas políticas públicas, por ejemplo, recuperar la población que perdimos. En los últimos 20 años Asunción perdió gran parte de su población. Entonces hoy el resultado es que hay 1,5 millones de personas que trabajan en Asunción, que entran y salen de la ciudad todos los días, utilizan la ciudad, no tributan la ciudad, y viven una vida con bajísima calidad de vida. Tiene que salir 2 horas antes, él llega 2 horas después, o sea, todo mal, ¿verdad? Y esos problemas no se resuelven con un viaducto. Uno puede hacer un viaducto de 5 pisos y se va lleno. Claro, le quiero preguntar a Sebastián, te interrumpo ahí brevemente, voy a volver contigo, arquitecto. Ustedes en AMCHA, en la Asociación de la Movida del Centro Histórico, vienen sufriendo desde hace años lo que describe el arquitecto González Acosta en cuanto a una ciudad que se va vaciando, que va perdiendo calidad de vida, que se va abandonando y que va teniendo espacios cada vez más inseguros. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes como para salir de esta situación, Sebastián? A ver, sí, es cierto, AMCHA está hace 10 años, estamos ya... Pero lo de AMCHA es diferente. Nosotros estamos involucrados siempre con los de turno, ¿verdad? Eso yo creo que nos hace diferente a nosotros. Nosotros somos más de batalla, más de campo y más de lucha, ¿verdad? Como decía, estamos hace 10 años trabajando y bueno, hoy nos toca seguir trabajando con el gobierno del Paraguay, con la Municipalidad de Asunción, con los inconvenientes que o sea, como creo yo, cualquier otra ciudad, ¿verdad? Misma la que citaban ustedes, ¿verdad? Hoy lo del centro histórico realmente fue así como que, wow, tanta gente hay acá, tanta gente quiere disfrutar, tanta gente quiere caminar. Ahora, ¿qué le ofrecemos? Ahí sí podemos estar discutiendo, ¿es lo que se merece la gente? ¿Podemos darle más? ¿Podemos darle menos? ¿Verdad? Nosotros, o sea, nuestra filosofía de AMCHA es trabajar y es cambiar, ¿verdad? Estamos en eso, ¿verdad? Nosotros y creemos que vamos por buen camino en lo que comprenda a nosotros, ¿verdad? Estamos como cada vez más fortalecidos en lo que estamos haciendo. Hoy... Todos los sábados Palma es diferente, ¿verdad? Realmente el asunceno, la gente de Paraguay puede ver
de manera diferente a lo que es Palma, ¿verdad? Y bueno, son cambios que hacen una cosa, o sea, que son cosas que se generan pequeños cambios, ¿verdad? Compartimos esa visión, gran visión de qué queremos, ¿verdad? Así como en su momento el plan Chap, como que hay diferentes líneas tenemos que tener un norte, compartimos totalmente con eso, necesitamos saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Y nada, y seguir trabajando, ¿verdad? Ahora, la cantidad de gente que va a los locales de ustedes, de la movida, del centro histórico, ¿aumentó, disminuyó, se mantiene? ¿Qué pasó en estos años? Y bueno, el centro histórico, como todo centro histórico, tiene su ida y vuelta. Nosotros, si bien pasamos, o sea, fue un buen centro histórico en el 2015, 2016, después 2017. Del Bicentenario, sí. Sí, después del Bicentenario, ¿verdad? Después, cómo comenzó su caída, ¿verdad? Que comenzó a salir, a desalquilar la gente, a no ir, a crecer la inseguridad. Y hoy es como que estamos volviendo de nuevo otra vez, ¿verdad? Bueno, la primera dama también con su visión de tener el centro histórico como uno de sus pilares fundamentales, o sea, está ayudando eso y mucho, ¿verdad? Porque hoy nosotros tenemos esa mesa de trabajo con el gobierno nacional, con la Municipalidad de Asunción y nosotros privados y estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Estamos haciendo que las cosas sucedan, si bien a lo mejor no como a todos nos gustaría, o como todos soñamos en algún momento, pero yo creo que seguramente en un par de años, tal vez 15 o 20, ¿verdad? Nosotros vamos a tener ese centro histórico. Hablo del centro histórico porque es lo que a mí me parece, es claro, lo que entiendo, y estamos como que estudiando y sabiendo qué necesita, cómo irse y cómo caminar, ¿verdad? Y nada, creemos que sí. El centro histórico es, a ver, nosotros, esas ciudades, nos fuimos a Cali, a Ciudad de México, a Liverpool, a Santiago de Chile, a contar lo que estaba pasando en el centro histórico. Y realmente, estamos hablando hace 6 años atrás, 7, nos fuimos con buena, o sea, nos miraron con buenos ojos, o sea, por eso nos invitaron, ¿verdad? Porque sentían que como que estábamos haciendo las cosas diferentes desde el sector privado, que es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Y se puede volver a vivir a Asunción? ¿Qué necesitamos para dentro de 10, 15 años tener una ciudad amigable donde podamos trabajar, vivir, movernos en cortas distancias? Seguro que sí, Fito, pero lo que pasa es que estas acciones que son admirables de gente como la gente era, es un trabajo enorme, pero finalmente no movemos la manecilla del reloj de la ciudad en su visión integral. Por eso hace falta que nos pongamos de acuerdo en una visión colectiva donde se aborda toda la problemática. Y yo te decía, por eso el tema de la economía se resuelve repoblando la ciudad, implementando más población, y eso se resuelve con un sistema de crédito hipotecario accesible a toda esa gente que hoy tiene que entrar y salir de la ciudad. Eso genera una dinámica económica que va a permitir que se ocupe genuinamente el centro de lunes a lunes, no solamente los sábados, ¿verdad? Por ejemplo, el otro eje clave es el eje social. Nosotros tenemos que asumir la realidad de que tenemos una Asunción que es un reflejo de lo que pasa en nuestro país, de una ciudad completamente asimétrica, ¿verdad? Así como hay una periferia de pobreza, de desigualdad, de falta de servicios mínimos, y hay un centro que tiene un poco más. O sea, tiene que haber un plan donde se incorpore y se articule esas dos realidades sociales, porque finalmente la ciudad lo hacemos los ciudadanos, y todos los ciudadanos tenemos derecho a tener una vida mejor, y si eso no se da, no es posible pensar en la seguridad, por ejemplo, ¿verdad? Y el otro aspecto clave para mí es el punto que tiene que ver con desafíos de una visión de infraestructura que sirva verdaderamente a la ciudad y que cambie. Por eso yo insisto en esto, Fito, nosotros nos tiene que encontrar el 500 años de Asunción en una autopista en que nos lleve ya definitivamente. Creo que ya es momento de esa ciudad que todos los ciudadanos asuncionos estoy seguro que queremos. Y yo creo, e insisto en esto, que la ciudad es un hecho colectivo. Entonces es un hecho económico, sin duda, es un hecho técnico, sin duda, es un hecho político también, pero sobre todo un hecho cultural. Entonces, a partir de ahí se construye, a partir de la ciudadanía, cuando la ciudadanía se empodera de un espacio como están promoviendo la gente ancha, se empodera del centro.
Entonces, yo soy parte, yo me involucro, como para no ir tan lejos. Claro. En Atirá, una persona, Feliciano Martínez, consiguió a partir de una visión involucrar la ciudad detrás de un objetivo. Queremos ser la ciudad más limpia, tan sencillo como eso, ¿verdad? Yo creo que todo estos procesos, yo veo más que como un problema, como un desafío. Desafíos que son perfectamente factibles de lograr y que puede aprovechar toda esta potencialidad que tenemos como ciudad para trascender mucho más allá de solamente los límites de Asunción, sino ser una referencia a nivel regional primero y, ¿por qué no?, a nivel mundial, ¿verdad? Y creo que tenemos que hacer esa tarea que son de base, son fundamentales para poder transformar, y uno de los proyectos sin duda es el centro. El centro hay que repensarlo a partir de esto, de que se dé todos los otros aspectos, porque si no, no es sostenible. El centro histórico en todo el mundo es un lugar de turismo, es un lugar de historia, es un lugar de atracciones, ¿verdad? Claro, y sobre todo Asunción, que es un centro histórico fundacional, o sea, ahí se fundó nuestra república. Entonces, demasiado contenido tiene, ¿verdad? Y también tampoco es difícil si hay una visión clara y hay políticas públicas que se mantengan como políticas de Estado, porque si no tenemos siempre el problema que tenemos en nuestro país: viene uno, va para un lado, viene el otro, va por el otro lado, es por la falta de rumbo, ¿verdad? El Centro Histórico de Asunción tiene un montón de potencialidades. Yo personalmente me imagino como una serie de distritos temáticos, sobre todo en manos de los jóvenes. Imagínate que decidamos como políticas públicas y los ciudadanos, digamos, como se hizo en Barcelona, como dice este ejemplo en Miami, vamos a hacer que toda la movida de la moda, del mundo de la moda, se mude al centro de Asunción. Pero para eso yo, sector público, tengo que darle todos los incentivos que él necesita, toda la infraestructura que él necesita. Ya tenés el diseñador, que hoy está en distintos lugares del mundo. Uno va a Asunción Fashion Week y ves, todos son jóvenes. Si podemos generar una movida de todos esos jóvenes al centro, generándole espacio, condiciones, infraestructura, va a ir su proveedor. Y luego van a aparecer los bares temáticos, van a aparecer los lobos, que puedan trabajar y vivir en Asunción. Claro, otro distrito, el distrito audiovisual. Cada vez tenemos más jóvenes trabajando en todo el mundo audiovisual, y es un drama para ellos estar trabajando de manera aislada. Es mucho mejor generar sinergia en distritos donde estemos todos juntos, donde nuestros proveedores estén ahí al lado, y se genera otra vez otro mundo. El tema de comunicación, todo lo que es marketing, comunicación, todo en manos de jóvenes, ¿verdad? La movida cultural, la movida gastronómica que se está haciendo. Si sumamos todas esas acciones, el centro se va a llenar de vida, los chicos van a volver ahí. Para no tener un ejemplo tan difícil, el centro de Nueva York crece a partir de tendencia. Brooklyn era un lugar donde no podías entrar, ¿verdad? Hoy es un centro de desarrollo importantísimo en Nueva York, porque han empezado a ocupar con espacios, con distritos temáticos que dan vida y dan contenido y permiten sostenibilidad. Y el centro de Asunción tiene todo esa ¿Cuánto necesita Asunción en términos de inversión para lograr eso? ¿Y cuánto podría venir del sector privado? Porque el presupuesto de Asunción parece estar acogotado por los gastos rígidos. Totalmente. Yo separaría en dos cosas, más allá de los problemas en la ciudad, del país. En la ciudad, el problema si nosotros le preguntamos a Feliciano Martínez, ¿cuánto te costó transformar esta ciudad para ser hoy un orgullo y una envidia de otras ciudades? Yo te diría, nada. Le costó gestión, visión y gestión. Y después regular las condiciones de uso de ese suelo, de ese territorio, ¿verdad? Para mí esa tiene que ser la tarea fundamental del sector público: promover, construir visión colectiva con la sociedad, gestionar y articular. Obviamente necesita recursos para toda la infraestructura, pues si yo tengo población, el problema de recursos está resuelto, ¿verdad? Entonces es un tema que viene, digamos, vinculado una cosa con la otra. No es un problema, para mí no es un problema de dinero, para mí es un problema de visión, de gestión y de vocación política, lógico, claro está, y de política de Estado. La ciudad no se construye en un año ni en 5 años. Y además lo que construimos en 5 años
la ciudadanía cambia, los jóvenes vienen con otra expectativa, con otra demanda de espacio. La ciudad tiene que estar viva. La ciudad es un ser vivo. Sí. Entonces hay que pensarlo en esos términos, ¿verdad? Y entonces por eso los espacios públicos son tan importantes. Claro, no, hoy el ejemplo de la Costanera. Claro, acaba de inaugurarse la Costanera Sur y yo fui con mi señora un sábado, un domingo. La cantidad de gente impresionante, no, o sea, la gente está ávida de conocer, de tener un espacio público. Sí. ¿Y por qué el espacio público es importante? Porque es el lugar donde nos encontramos los vecinos, ahí se genera el intercambio, ahí se genera el capital social realmente. Y Asunción necesita construir capital social para poder mirar con esperanza hacia un futuro de una ciudad que pueda ser modelo y tiene todas las condiciones. Tenemos agua, tenemos naturaleza, tenemos cultura, tenemos costumbre, tenemos el idioma, tenemos la gastronomía. O sea, pocas ciudades en el mundo tiene un conjunto de elementos que puede potenciar una visión. Pocas ciudades. Sebastián, la invitación a la gente para que vaya al centro histórico desde AMCHA, ¿qué actividades tenemos? Sí. No, o sea, me quedé con eso, lo del centro histórico de economía naranja. O sea, nosotros creemos que también ese es el camino ahora. Como que todos esos, o sea, todas esas líneas de trabajo y de crecimiento, todo lo que sea marketing, diseño, moda, economía naranja, es el camino para el centro histórico ahora. De jóvenes, de trabajo, que puedan vivir ahí, trabajar, divertirse y volver a dormir y irse al trabajo ahí mismo, ¿verdad? Creemos que, o sea, soñamos también nosotros desde AMCHA como un centro histórico así, ¿verdad? No, y a la gente invitarles, ¿verdad? Invitarles siempre. El centro tiene sus debilidades, pero tiene muchos secretos muy interesantes, ¿verdad? Nosotros con mucho orgullo podemos decir que la gente está volviendo a pensar y pone como objetivo, che, vamos a Palma al sábado. O sea, eso está pasando, ¿verdad? Como pasaba hace 40 años, ¿verdad? Y 30. Y 50 tal vez, ¿verdad? Entonces, por suerte creamos ese nuevo hábito, hábito de volver al centro, y eso trae muchas otras cosas, ¿verdad? Claro. O sea, se va a comenzar a alquilar, o sea, se está comenzando a alquilar, la gente va a empezar a invertir más, la gente va a entender que el centro está bueno, entonces... Va a ser más seguro. Va a ser más seguro porque hay más gente, claro. La iluminación está mejor, o sea... Entonces, estas pequeñas cosas que hace AMCHA, obviamente con el apoyo acá del gobierno nacional y municipal, son cosas, si bien son, como decía, son cosas pequeñas que no cambian mucho allá arriba, pero es como que el libro que va a poner acá y va creciendo arriba y va a terminar siendo esos pequeños gestos de cambio, son lo que necesitamos también nosotros y la gente, porque cree. O sea, nosotros lo que damos es credibilidad y dice, hija, se puede, pero está bueno esto, Palma está bueno, ¿verdad? ¿Y por qué acá hay un concierto en el festejo de Asunción? ¿Y por qué está tocando Paico tan bueno? Y estos son paraguayos, turistas. O sea, lo que está pasando los sábados, o sea, no existe otro lugar en Paraguay donde reúna tantos turistas como los sábados a la tarde en Palma. Tenés 150, no existe otro lugar. A no ser de las ruinas, o tampoco van a, o a las... O sea, no hay. Entonces, lo de Palma simplemente es una cosa pequeña, pero es un gesto, significa mucho para nosotros como AMCHA y para todo el equipo que está trabajando a través de esto. Agradecer nuevamente a la primera dama y además y al intendente además, porque son pequeñas señales que creemos que a la gente le da para creer. Sebastián Peña, de la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción, arquitecto Víctor González Acosta, gracias por estar con nosotros esta noche. Placer, Fito, un gusto hablar de lo que amamos. Esta ciudad amamos, ¿verdad? Y un placer compartir contigo. La verdad que felicitarle al voluntarismo que tenemos, porque esto es voluntad pura, ¿verdad? Totalmente. Entonces lo que se trata es sumar esas voluntades para ir a una dirección. Ese es el gran desafío. Creo que un muy buen ejemplo AMCHA en ese sentido, y ojalá sumemos muchas iniciativas, pero que todos conduzcan a un mismo horizonte, ¿verdad? Realmente amamos Asunción. Realmente amamos Asunción. Sí. Gracias por estar con nosotros. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando de las próximas elecciones en Estados Unidos. Hay un cambio en la tendencia, por lo menos en lo que reflejan las encuestas. A la vuelta de la pausa. 20:10, última parte del programa. Vamos a hablar de las próximas elecciones en los Estados Unidos, elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y desde el último programa que habíamos hecho hablando de este tema, cambiaron las cosas. Renunció
Joe Biden a sus pretensiones de reelección. Asumió Kamala Harris la candidatura para la presidencia por el Partido Demócrata, y la elección de su dupla a la vicepresidencia, el señor Walsh, también ha generado algunos cambios en la percepción que tienen los electores en Estados Unidos. Por eso invitamos a Jorge Cuevas Thompson, analista político internacional, para hablar de este tema que, por supuesto, aunque no parezca que nos afecte, sí, finalmente la potencia más grande del mundo en sus elecciones termina afectándonos a todos. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Contanos qué pasó desde que asume Kamala Harris la candidatura luego de la renuncia de Joe Biden. Buenas noches, Fito. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que hemos visto un cisma en el sistema democrático de los Estados Unidos. Hemos pasado de una situación en la cual el desempeño personal de Joe Biden en carácter de candidato demócrata a la presidencia por segunda vez había causado un decrecimiento del entusiasmo por parte del público, y muy notable, no solamente en el Partido Demócrata, sino en el Partido Republicano también. Evidentemente, el desempeño que él tuvo en el único debate en el que llegó a participar con Donald Trump causó tal nivel de alarma en el Partido Demócrata que las figuras influyentes del partido conversaron con él. Él tuvo un gesto que yo creo que fue un gesto de grandeza finalmente, al retirarse y dejar a Kamala Harris como la candidata. Kamala toma el bastón, digamos, para competir, y genera de una manera espontánea un entusiasmo muy significativo, y de nuevo, no solamente en el Partido Demócrata, sino, eso lo indican las encuestas, en los republicanos y en los independientes también. Entonces se ha dinamizado. Sí. Es como empieza la competencia en este momento. Se reseteó la competencia, exactamente. Correcto. Entonces sí ha generado ciertos problemas para el candidato republicano, para Donald Trump, porque él aparentemente se siente muy sorprendido de la renuncia de Biden, porque Biden inicialmente fue muy renuente a dar un paso al costado, y toda la estrategia de ataque que tenía el Partido Republicano para las encuestas, para las elecciones, estaba dirigida a Biden. Esto sucede de manera muy súbita, y hasta ahora ellos no han logrado, digamos, tener una conciencia situacional de cuál es el nuevo escenario y cómo encarar. Entonces, Trump, que es además bastante dado a las descalificaciones y los insultos, la ha descalificado porque dice que ahora ella por primera vez habla de que es de la raza negra, lo cual no es cierto. Hay muchas instancias en las que ella fue entrada, inclusive en las elecciones primarias. Cuando Biden sale candidato a presidente, ella habló de su condición tanto de persona de la raza negra como descendiente del sudeste asiático. Y más allá de eso, lo que tratan de hacer es de descalificarla como una persona de extrema izquierda. La extrema izquierda en Estados Unidos es un cuento. No existe. Es decir, para lo que nosotros entendemos como izquierda, claro, no es. El Partido Demócrata, inclusive su ala más, llamémosle radical, sería un partido de derecha aquí, con algunas excepciones en materia de políticas públicas, por ejemplo, en relación a temas como el aborto, etcétera, pero salvo eso sería un partido de derecha. Entonces, el calificarla como una persona de extrema izquierda no está generando ningún tipo de efecto en las encuestas. Las encuestas de manera muy constante le están dando entre 3 y 4 puntos porcentuales a Kamala sobre Trump, con un margen de error en promedio de 3,5 a 4,5%. Entonces están más o menos todavía en el margen, dentro del margen de error. Se puede hablar todavía de un empate técnico, pero cuando se hacen los metaestudios, digamos, cuando se estudian todas las encuestas y se saca el promedio, sigue ganando ella por un par de puntos porcentuales. Entonces eso evidentemente genera en el Partido Republicano una preocupación importante, porque habían pasado
de un dominio sistemático, semana a semana, por meses, a verse a la defensiva y todavía están tratando de entender hasta qué punto lo que se ve con Kamala Harris es realmente algo que va a durar en el tiempo, es lo que se conoce como una luna de miel, es decir, algo que ahora con el paso de las semanas, después de la convención demócrata que es este 19 de agosto, va a empezar a decrecer. Eso es lo que dicen los especialistas, que realmente de manera histórica las lunas de miel llegan a su fin. Entonces, si eso es así, veríamos una campaña o una competencia electoral muy ajustada entre los dos. Yo creo que los números hasta ahora hablan de una campaña o de una competencia muy dura. Hay que recordar que en Estados Unidos el voto que importa no es el popular, es el voto por colegio electoral. Y llegan a haber 13 estados bisagra, es decir, 13 estados donde normalmente ninguno de los partidos domina y son los que pueden decidir la elección. En este momento se habla de 7. Solo para la audiencia, la gente vota de acuerdo a lo que votó la gente. Los representantes en ese colegio electoral le dan los votos a un candidato o a otro. Así es. O sea, no es un voto directo, está mediado por los representantes de un colegio electoral. También hay que tienen una cantidad de acuerdo a los habitantes de ese estado. Así es proporcional a la población que tiene cada estado. Es decir, se registra el voto popular, pero no es el que cuenta. De hecho, cuando Trump sale electo presidente, perdió contra Hillary Clinton en el voto popular por 3 millones de votos. Sí, pero ganó las elecciones. Ganó las elecciones por el colegio electoral y de hecho las ganó con un margen importante de votos del colegio electoral. En este momento se habla que de esos 13 estados que normalmente tienen una competencia muy dura y que pueden terminar decidiendo la elección, 7 son los que realmente se van a presentar como especialmente competitivos. Tanto porque las encuestas dan unos resultados muy ajustados, como por la cantidad de votos electorales que tienen. Sobre todo, por ejemplo, el estado de Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada. Son 7 en total. Y ahí es donde nosotros probablemente vamos a ver la concentración de los esfuerzos de los dos candidatos, porque todo este drama que vimos con Joe Biden hizo que se perdieran muchas semanas de campaña. Nosotros venimos desde el 21 de julio en una situación que se vivió una incertidumbre importante. Exacto. Jorge, discúlpame que te interrumpa, que tenemos que hacer una pausa. A la vuelta vamos a seguir hablando y quiero agregar el ingrediente de los candidatos a vicepresidente, que no recuerdo en elecciones anteriores hayan tenido tanta importancia aparentemente en el análisis que hacen los votantes. Ya volvemos, ¿sí? En instantes. 20:23, sin perder más tiempo, seguimos analizando lo que puede ocurrir en las elecciones de Estados Unidos con Jorge Cobas Thompson, analista político internacional. Y antes de ir a la pausa, te decía, Jorge, se suma a todos estos ingredientes la elección de los vicepresidentes, que en el caso de Trump es J.D. Vance, un abogado joven, y en el caso de Kamala Harris es Tim Walsh, que es un señor típico americano que, bueno, fue entrenador del equipo de fútbol, docente, gobernador, es una persona que parece, no sé, guerrilla fuerte, estuvo en la Guardia Nacional. ¿Qué peso pueden tener ambos candidatos a vicepresidente en que representa la elección de Estados Unidos? Muy buena pregunta. Vamos por cada candidato. Si nos vamos a J.D. Vance, yo creo que lo que Trump trató de hacer es equilibrar su propio perfil. Trump, a pesar de que él criticaba mucho a Biden, también es una persona de cierta edad. Él tiene 78 años. Vance acaba de cumplir 40. Entonces tienen un perfil ya etario totalmente distinto. Vance está casado con una persona de ascendencia del sudeste asiático también. Entonces, probablemente eso haya jugado un rol en la elección.
viene de un estado, Ohio, que es parte de lo que se conoce como el cinturón del óxido, el Rust Belt, que son los estados que a partir de los 60, 70, 80 y hasta nuestros tiempos, con la excepción de los últimos años, han sido los que más han sufrido con el proceso de desindustrialización de los Estados Unidos. Esa es la gente que quedó desencantada del sueño americano. Esa es la gente que de un día para otro, de tener excelentes trabajos, de tener la bendición de poder trabajar en el mismo lugar donde habían nacido, tienen que o migrar o quedarse en una situación de relativa pobreza para poder subsistir. Entonces, yo creo que la figura de Vance trata de equilibrar digamos, el perfil de Trump con alguien que es más de pueblo, porque Trump llega a esa gente también, él tiene llegada, sí, pero no al nivel que tiene Vance. Ese es el caso de su vicepresidente, su candidato. En el caso de Tim Walz, yo creo que fue una jugada muy hábil, porque Tim Walz, si uno empieza a analizar todo lo que acabas de señalar, es un hombre del pueblo. Viene del medio oeste también, no de un estado predominantemente demócrata, pero es una persona que llega a muchos sectores e inclusive llega a muchos republicanos porque él defiende el derecho a portar armas. Él es una persona que posee armas, practica tiro, etcétera, y eso es algo que para los estadounidenses que tienen consignado el derecho a portar armas en la segunda enmienda de la Constitución es especialmente importante, sobre todo para aquellos que son del Partido Republicano. Claro. Entonces, la Asociación Nacional de Armas, del Rifle, que tiene un peso importante. Sí, es un peso enorme. De hecho, la Asociación Nacional del Rifle ha sido muy eficiente, por ejemplo, en impedir por décadas, hasta el día de hoy, que el gobierno pueda requerir que los vendedores de armas pidan un chequeo psicológico del comprador antes de venderla, algo que debería ser elemental, y han conseguido bloquear ese tipo de iniciativas. Entonces, Walz es una persona que actúa como un puente con las personas que tienen el derecho a portar armas como un tema fundamental. Todo lo que dijiste, ex militar, maestro, coach de fútbol americano, ¿de qué hablan? Hablan del norteamericano promedio. Claro. Entonces, si uno compara este perfil con el de Kamala Harris viene de un estado, de nuevo, que ellos llaman ultraliberal, supuestamente mucho más de izquierda, viene de una élite intelectual. Ella fue fiscal de distrito, fiscal general de California, después ya fue senadora. Entonces, ella tiene un perfil que se mueve más a nivel de élites. Y este señor Walz se mueve a un nivel mucho más de pueblo. Y yo creo que, de hecho, mi opinión es que desde ese punto de vista ambos candidatos a vice fueron bien pensados. El problema de Vance es que él tiene un pensamiento político que no le está favoreciendo en este momento. Por ejemplo, en un Twitter, y esa es la desgracia de la gente hoy que publican un Twitter, claro, queda para siempre. Todo queda ahí. Él se había referido a las mujeres de los suburbios, de los barrios, digamos, periféricos privilegiados de las ciudades como childless cat ladies, es decir, mujeres sin hijos que tienen aficionadas a los gatos. Y hoy tratar de explicar eso. Es una condena terrible la que puedes ir a la universidad de Yale a estudiar Derecho como hizo él, pero no te vas a salvar de tener que probablemente pedir constantemente excusas por ese tipo de afirmaciones. Habiendo dicho eso, yo creo que es una persona de llegada también. Hay que recordar que J.D. Vance también fue marín, él también fue militar. Entonces, él es un poco en su historia personal una encarnación de lo que busca el norteamericano promedio desde que nace hasta que se desarrolla como ser humano. La gente que no lo sabe, él hizo una novela que se convirtió en una película que es la elegía del hillbilly, digamos. El hillbilly. Exactamente, el hillbilly es un término un poco, realmente para ellos no es peyorativo, pero se entiende muchas veces como peyorativo. Es la gente
de las montañas. Montañés. Exactamente, son la gente que están cerca de los Apalaches, etcétera, gente que son modestos, gente humilde, sí, muy sencilla, gente muy trabajadora. Muy trabajadora, no es gente que se caracteriza por buscar sofisticación, buscar un ascenso económico importante. Él viene de ahí, ese es su origen. Sería muy bueno si la gente ve el documental. Claro, le invitamos a la gente que vea la película. Jorge, se nos fue el tiempo, es interesantísima la charla, te vamos a invitar nuevamente porque muy pronto va a haber un debate de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Aceptaron ambos seguir con este debate que bueno, se había dado en primer lugar con Biden, ahora sería ya Kamala Harris, así que te vamos a tener nuevamente aquí. Gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer, muchas gracias, Fito. Gracias a ustedes por estar con nosotros también. En instantes llega ya la jornada.